Bueno, gusto saludarlos a todos, buenos días. Hoy estoy muy contento. De verdad que este podcast lo planeamos hace algún tiempo, no se nos había dado con este invitado que la verdad a mí me encanta su trabajo. Estuvimos hablando un poquito antes de entrar aquí y la verdad es que me asombra muchísimo las cosas que ha aprendido y que hoy tiene para enseñarnos. Así que este es el episodio número 16 de este podcast que se llama Se vale de todo, se vale llorar, se vale amar, como estábamos hablando con Luis, nuestro invitado. Luis, bienvenido a este podcast. Estamos muy contentos que estés aquí con nosotros. Gracias, Payo, por la invitación. Como te decía hace poco, realmente las cosas se dan en el tiempo que se tienen que dar y no es casualidad que estemos aquí sentados, compartiendo y platicando y conociéndonos al fin. Buenísimo, Luis, buenísimo, Luis. Y si quieres vamos a empezar entonces. Quisiera conocer un poquito a qué te dedicas, tal vez para darle una introducción a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué te gusta hacer, esa parte. Perfecto, pues mira, yo siempre le cuento a la gente cuando me pregunta qué me dedico a ser yo. Esa es la verdad. Me dedico mucho a mí, a mi cuidado personal. Aprendí con el proceso de la vida que solo puedo dar lo que yo cultivo adentro. Entonces, al momento de dedicarme mucho a mi cuidado personal, puedo compartir con toda la audiencia y la gente lo que hago conmigo y le resuena a la gente a tal punto que entonces la gente empieza a buscar esa conexión y a decir, oye, quiero aprender esto, oye, ¿por qué haces esto? Y siempre está aquella cuestión de decirle a la gente, bueno, te estoy compartiendo esto no para que seas como yo, es para que te des cuenta que encontrar tu propio camino es lo más importante en esta vida. Que nada. Y Luis, ¿y cómo empezó este caminar? ¿Me entendés? ¿Cómo empezó en tu vida? ¿Cómo fue que empezaste a querer dedicarte a esta parte? Yo creo que como nos pasa a todos, desde la infancia te puedo decir, una vida entre las cosas buenas que la niñez te trae y el caos que muchas veces puedes experimentar, ¿verdad? En el cual, pues creo que mucho de mi tiempo lo tomé para ir apagando esas voces internas que te hacen como perder tu esencia. No sé cómo explicarte esto. Empezás a escuchar el mundo, traes una voz, una identidad como niño, empiezas a escuchar el mundo, la formación de tus padres, todas esas voces alrededor que lo que hacen es ir distorsionando quién realmente sos. Entonces, empiezas en ese proceso de la vida a querer reencontrarte. Pero el problema es que el reencuentro lo enfocamos en el exterior. Entonces empezamos a querer hacer cosas para encontrarnos. Y yo lo he dicho repetidas ocasiones, la vida no se trata de hacer, se trata de ser. Pero para ser, lo que tienes que hacer es encontrarte primero. Y ese encuentro solo lo vas a tener si vuelves adentro y dejas de hacer afuera. Entonces, creo que mi caminar empezó de esa forma. Llegó un momento donde yo tuve un quiebre bastante fuerte en mi vida y ese quiebre me hizo darme cuenta que no era la vida que yo quería, que me estaba autodestruyendo y que en esa autodestrucción yo podía elegir si realmente quería continuar y morir frustrado o darle un cambio a mi vida. Y hubo como un despertar en mí, no sé cómo explicarte esto, pero lo pude ver tan claro y empecé a tomar decisiones. Verás, eso te puedo resumir que ha sido como mi caminar de cómo empecé en esto. Luego, a raíz de esto, que fue un proceso de 10 años, prácticamente la gente empezó a acercarme. Yo le digo a la gente cuando yo estudié psicología y cuando estudié todo esto, no lo estudié para ayudar gente. Es mentira. Yo no, o sea, lo estudié para entenderme a mí. O sea, yo toda la vida creí que tenía tornillos zafados que había dejado tirados por todos lados, ¿verdad? Tenía el concepto de ser la oveja negra de la familia y yo decía, quiero entenderme qué pasa dentro de mí porque siento que soy el malo. Siento que soy el inadecuado. Siento que soy el ser humano roto que no encaja y crees que te pasa solo a ti. Entonces empiezo a estudiar todo esto para tratar de entenderme, ayudarme y a medida que lo voy aplicando en mí, lo que causa como efecto en el exterior es que la gente empieza a acercarse y decir, oye, ¿qué estás haciendo contigo? Es que noto algo distinto y quisiera aprender de esto y así es como ha sucedido este proceso y aquí estoy sentado por eso. Acelero, buenísimo, me encanta. Creo que en lo que decís, y lo hemos hablado también algunas veces, que ese despertar o esa parte donde tratas de explicar que fue un punto de quiebre en tu vida, creo que a todos nos toca, ¿me entiendes? O sea, creo que no sé si existe otra forma de despertar
que sea a través del dolor o a través de ese momento, de un momento complicado de quiebre, ¿me entiendes? Creo que hay personas que traen conciencia elevada porque tal vez leyeron bastante o tuvieron un tutor desde chiquitos que les enseñó a manejar su conciencia, pero que creo que al 90%, 95% de las personas nos toca así, ¿verdad, Luis? Nos toca pasar por un momento de quiebre donde tenemos que tomar la decisión de arreglar nuestra vida porque nos estamos destruyendo. Como vos decís, seguimos siguiendo los mismos patrones que nos están haciendo daño, pero viene a través de una decisión, ¿verdad? Claro, y algo que es importante entender es que el 100% del ser humano va a pasar por momentos de quiebre. No hay nadie que no pase. Tu nivel de conciencia lo único que va a determinar es qué tan intenso va a ser ese quiebre, la intensidad de lo que pases. Entonces, obviamente, entre menos conciencia tienes, más intenso es el quiebre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que saber en esto? Que no hay como un grupo élite al que no le vaya a pasar. No, a todo ser humano que nace en esta tierra en algún momento va a tener un punto de quiebre. La intensidad la marca su conciencia, el entorno en el que creció, las voces de sus padres, todo lo que haya metido como información y haya aceptado como verdad, eso es lo que marca como el punto de intensidad en el quiebre, pero todos lo vamos a experimentar, todos, porque nacimos en un mundo lleno de información. Buenísimo. Entonces ya abarcamos esta parte donde qué fue lo que te motivó y cómo fue que llegaste a este punto. Y tal vez quería entrar en la parte de tu propósito. Quería entrar en cómo esto hizo darte cuenta de tu propósito y cómo lo encontraste y también si no lo puedes compartir. Mira, yo creo que la gente se ha acostumbrado a que propósito es algo que se busca, como que lo hubieras perdido. Y yo creo que el propósito no es algo que debe buscarse. El propósito tiene que ver con tu esencia. Entonces yo resumo mucho que mi propósito en la vida soy yo mismo. Esa es mi frase con la que termino el libro. Digo, el día que tú descubres que tu propósito de vida no está afuera, tu propósito de vida es ser tú. Entonces, ¿qué mejor que todo lo que haces sea para llenar ese tú, sea para llevarte la autenticidad, sea para vivir una vida de plenitud? Entonces, el día que nosotros dejamos de buscar un propósito, que es que mi propósito es ayudar gente. ¿Cuánta gente he escuchado yo que se dedica a ayudar gente y no son capaces de ayudarse ellos mismos? ¿Verdad? Entonces, el propósito se vuelve para adentro. El propósito no es algo que buscas afuera, es algo que redireccionas para encontrar adentro. Y me encanta, creo que muchas veces tratamos de buscar nuestro propósito y vivir en base a esa parte. Pero creo que nos olvidamos muchas veces de nosotros. Hasta se vuelve a veces cuando encontrás ese propósito que tal vez no es tu propósito, empezás a vivirlo y te descuidas mucho a tu esencia y a ser. Entonces ahí perdés tu propósito también, ¿verdad? Claro, porque al final y al cabo no estás trabajando en tu propósito. Estás entreteniéndote en algo que te hace sentir una aparente felicidad, pero eso no es propósito. Entonces, cuando tú hablas de propósito, el propósito tiene que llevarte a vivir pleno. Si no estás viviendo pleno, estás fuera de tu propósito. Y la única manera que existe de vivir pleno es entrando en ti y diciendo, ¿qué necesito? Esto. ¿Dónde me cuido? Aquí. ¿Qué cosas me construyen y qué cosas no? Y lo hago. Y a medida que tú haces eso, hay adentro de ti una plenitud que contagia a otros que están buscando afuera, lo que no pueden buscar. Entonces, creo que el propósito, el día que el ser humano entiende que él es una respuesta en sí mismo, el mundo no está hecho o la vida no está hecho para buscar respuestas, ¿verdad? Como si vivir fuera una pregunta. O sea, no va por ahí. La vida está hecha para que tú la disfrutes a plenitud, pero nunca la vas a poder disfrutar a plenitud si no eres tú. Ujú. Me parece, me encanta. Y en toda esta parte, cuando empezaste a trabajar en vos y cuando dijiste, bueno, mira, necesito solucionar muchos de mis temas, hubo un proceso de sanación que tuviste que hacer y tu concepto de sanación también, que hablamos hace un ratito, ¿cómo lo podemos? Mira, sí, yo resignifiqué que es un proceso de sanación y justamente decía, y para mí el proceso de sanación no es un momento eureka donde vienes tú y dices, ya perdoné, entonces sané, ya me liberé de esto. No, yo creo que el proceso de sanación es tu camino en la vida que te lleva a ese reencuentro contigo mismo. Entonces,
cuando yo empecé a darme cuenta que no se trataba de lo que papá o mamá o amistades o noviazgos me habían hecho o las situaciones difíciles que yo había vivido, sino se trataba de ver qué tanto me he separado de mí que el resultado ha sido este caos afuera. ¿Verdad? Entonces es regresar a tu centro, regresar a tu esencia. Para mí eso es la sanación. Cada vez que yo regreso a mí, estoy sanando. Entonces te pongo un ejemplo. Yo contaba hace algunos días y les decía, miren, yo me cuido mucho en cuanto a mi alimentación, pero mi debilidad es el azúcar, los postres. Me matan, o sea, yo me pones un postre aquí, tengo que quitarme o ya sé que me lo voy a comer. Eso es así, ¿no? Cuando estoy en momentos de estrés y de altas tensiones, a mí me agarra por consumir azúcar y no me doy cuenta de las cantidades que consumo. Y hace unos días estuve en un evento deportivo y justamente en ese evento había tanta tensión que cuando menos sentí ya me había comido 35 galletas. A la madre. 35. Entonces, para mí el proceso de sanación consiste en, reconocer, wow, no me di cuenta de esto, que sano, regreso a mi centro y digo, esto no me hace bien, esto no me aleja, no me acerca a lo que yo quiero ser. Entonces, ¿qué hago? Regreso a mi centro. Mi centro es este y este y este. Entonces, en un proceso de sanación la gente está acostumbrada a buscar culpas y culpables. Y no va por ahí. El proceso de sanación para mí es, busca tu esencia. ¿Qué dejé perdido en esta relación que no funcionó? Esto que no funcionó, ¿por qué fue? O sea, ¿qué parte de mí tuve que ignorar? ¿Qué parte de mí tuve que encerrar o tuve que dejar de ser para tratar de encajar en esta relación? Y cuando tú empiezas a descubrir eso, te das cuenta que ocurre la sanación. No cuando tú vienes y dices, yo perdono a fulana porque todo lo que me hizo que esto no funcionara, no va por ahí. Sí. Mira, y estaba viendo, y me imagino que con lo que hablas de la alimentación y del proceso de sanación que va siempre a uno, vi una diapositiva de tu presentación donde eres otra persona completamente, ¿entendés? Y me imagino que ha sido un proceso impresionante, sí, difícil. Mira, yo pasé por etapas en mi vida como de montaña rusa, les digo yo. ¿Verdad? De los 12 años a los 21 me dediqué a construir el mejor físico que yo podía tener. Entonces fui atleta federado, campeón en natación, y para mí el físico era como todo, ¿no? Entonces hice algunas campañas para algunas marcas de ropa y eso era como que mi propósito aparente. Yo me sentía realizado cada vez que lo hacía, admirado por todos, ¿verdad? Y de repente me doy cuenta que a pesar de admiración, a pesar de lograr muchas cosas y verme bien frente al espejo, algo me faltaba. Entonces empiezo a buscarlo, eso que me falta en los títulos universitarios, y decido a los 21 años empezar a estudiar 3 carreras al mismo tiempo. Tengo 5 títulos, no tienen nada que ver uno con otro, pero empiezo a tratar la manera de buscar en los cursos académicos esa validación. Entonces trataba la manera de ser el mejor en lo que hacía, sacar las mejores notas y wow, otra vez, pero se volvía a sentir vacío. Entonces, ese desgaste que yo le metí académicamente al cuerpo me llevó a tomar decisiones de dejar la natación, ya no hacía deporte, comía lo que fuera en la calle, porque había tanto que pagar en estudios que mi forma de ahorrar era comiendo comida chatarra, que era lo más barato, ¿no? Y en ese proceso, cuando menos sentí, llegué a pesar 422 libras teniendo 27, 28 años. Increíble. ¿Verdad? Entonces yo el día del evento le conté a la gente, le digo, bueno, hoy tengo ya casi 50 y la gente se asombra porque me dice, te ves más viejo en esa foto de lo que se ves ahorita. Le digo, sí, ¿verdad? Es el autocuidado, pero no lo hago. Creo que el punto que cambió fue, ya no es una cuestión de qué opina la gente. Ya cómo me veo hoy en día es el resultado de simplemente estoy feliz con quien soy. Me cuido, me amo y perfecto. Y si mañana no puedo ir al gimnasio, no pasa nada. Y si hoy me comí estas galletas, no pasa nada, regreso a mi centro. Entonces, estamos en un proceso de sanación diario, continuo. Solo que lo que nos falta es conciencia. ¿Fue muy difícil cambiar los hábitos? ¿Sí? Sí, fue muy difícil, sobre todo porque tienes que entender que cuando tú construyes hábitos autodestructivos, tu cerebro empieza a guardar esa información
para sacarla en momentos de tensión. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente nosotros decimos voy a cambiar este hábito, pero no acondiciono mi cuerpo para poder hacer el cambio en el hábito. Entonces, si tú no acondicionas tu cuerpo, tu mismo cuerpo te sabotea. En mi caso, mi cerebro guardó la instrucción de que si Luis está en estrés, la forma en la que mejor puede controlar el estrés es comiendo. ¿Y qué va a comer? Azúcar. Entonces, cuando él recibe señales de tensión o de estrés, en su archivo ya tiene guardado que es a través del azúcar que esto baja. Entonces, ¿qué hace? Me presenta, pero no es por mala gente. Es porque yo le di esas indicaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reacondicionar mi forma de pensar, ¿verdad? Y empezar a reeducar mi cuerpo para que sepa que en momentos de estrés no es el azúcar lo que voy a buscar. Quizás es otro tipo de actividad, quizás es la meditación, quizás es el consumo de proteína. Elevo el consumo de proteína y eso me mantiene, o de grasas saludables, y eso me mantiene como controlado en el estrés. Pero si no eres consciente de esas cosas, haces esos cambios como los propósitos de año nuevo que se pone todo el mundo. Próximo año bajo de peso, me inscribo en el gimnasio y todo, y creen que se trata solo del propósito como tal, y no es ahí. Tú tienes que tratarte con esa empatía de poder entender que tu cuerpo lo acostumbraste y tu mente por años a pensar y actuar de una manera. Y si tú le quitas eso de la noche a la mañana, tu mismo cuerpo te sabotea. Entonces, a mí me llevó, como te explicaba, un proceso de 10 años llevar. Y hasta la fecha todavía hay momentos donde yo lo logro reconocer y les digo, sí, no, pónganme las galletas. Ahorita necesito las galletas. Ya necesito a mi cabeza porque si no me empieza a tormentar con otras cosas, necesito las galletas. No. Entonces, el entender eso es vital, porque entonces tú vienes y dices, mi mente no es mi enemiga. Mi mente está llena de información que lo que quiere es llevarme a vivir. Y cuando yo le meto estrés, ella lo que está haciendo es quitémosle ese estrés a través de lo que sabemos, ¿verdad? Para que sobreviva ese momento de tensión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Alimentar la información nueva. Pero imagínate tu mente llena de estrés y tú entras en una crisis y la haces sufrir, sigue llenándose de estrés. ¿Qué te va a pedir? Te va a demandar más de eso que quieres dejar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el challenge, les digo yo, el reto de cada uno de nosotros de entender que son partes diferentes de nosotros mismos que al final nos hacen ser nosotros, pero todas necesitan un cuidado distinto. No cuido la mente igual que cuido el cuerpo, no cuido las emociones igual que cuido la mente, todas necesitan un trato diferente. Bueno, y me encanta, estábamos hablando con Luis también antes de entrar, el concepto que me encantó de las carreteras, que nosotros tenemos carreteras continuas con las que hemos basado toda nuestra vida y es la carretera antigua, pero podemos construir una carretera nueva que ahí vamos a meter nuestras ideas, nuestros nuevos hábitos, a construir lo que queremos ser, pero que también va a existir la anterior, ¿me entiendes? Entonces, como vos decís, bueno, si se me atraviesa la galleta, entonces tal vez regreso a la anterior, pero como siempre nos vamos construyendo sobre las nuevas carreteras. Y lo que tienes que saber es que tarde o temprano vas a usar cualquiera de las dos. El tiempo que uses esta y uses esta otra lo eliges tú, pero que esta vaya a desaparecer no es cierto. Siempre le digo a la gente, usted está creyendo que sus hábitos negativos van a desaparecer al 100%, eso no es cierto, porque eso es algo que usted construyó. Lo que va a hacer es que ya no los use, pero en cierto momento puede pasar y ahí es donde yo te digo, tenemos que reeducarnos porque en esos momentos lo que normalmente hacemos es funcionar a través de la culpa. Y cuando entramos en esos procesos de culpa, de vergüenza, de por qué lo volví a hacer, por qué me comí esta cantidad de azúcar, no debería haberlo hecho, lo que creo es el círculo, que me vuelve a meter en esa misma carretera que no quiero ir, ¿verdad? Entonces, para salir de ahí, yo tengo que venir y decir, ok, se vale. Tenía tanta tensión y no había otra cosa, perfecto, no llevaba mi proteína, no me alisté, lo que sea, entonces este era el resultado, no podía pasar otra cosa, perfecto. ¿Qué puedo hacer para prevenirlo la próxima vez? Entonces, ¿cómo lo prevengo? Me alisto. Ok, llevo mis toppers de comida, llevo mis cosas para que en el momento de tensión yo las pueda tener a la mano y lo pueda controlar. Pero no pasa nada, o sea, el utilizar la carretera antigua no dice que eres un ser humano roto, no dice que eres un ser humano fracasado. Eso no lo decimos nosotros a través de nuestros pensamientos por las interpretaciones que le enseñamos a nuestra mente a tener de lo que sucede. Buenísimo. Y ya hace un ratito también empezamos a hablar de tu libro. Tal vez nos puedes contar un poquito del primero y si se viene el segundo, ¿cómo está Bueno, el primero se llama Te quiero feliz.
El primero yo creo que es la cristalización, si yo te lo definiera en pocas palabras, de cómo empezar a amarte. Tiene mucho que ver con amor propio y para mí el amor propio empieza con el cuidado de tu cuerpo. Entonces, si no aprendes a conocer cómo funciona tu cuerpo, es mentira que vas a poder amarte porque el cuerpo siempre te va a sabotear. Entonces, para quitar los autosabotajes que tenemos todos, yo tengo que conocer el mecanismo de cómo funciona mi cuerpo. Fue todo un reto el libro porque cuando yo lo escribí, el libro tenía casi 400 páginas. Y yo el libro lo hice pensando en la gente que llegaba conmigo y me decía, Luis, le perdí el sentido de la vida, no sé qué hacer. Y cuando yo iba a terapias, en ese tiempo de mi vida que yo me sentía como ellos, a mí me recomendaban unos libros que eran unos bloques de este tamaño y lo que menos quería era leer. O sea, yo lo que hubiera querido era que alguien me diera un manual que me dijera, en este momento de mi vida donde yo me siento sin sentido, ¿qué puedo hacer? Paso 1, paso 2, paso 3. No, aunque no lo entienda, solo que me lo digan y que el cuerpo vaya reaccionando. Entonces, el reto para mí fue quitarle toda la información al libro que no permitiera tener como la esencia y resumir ese libro de casi 400 páginas a 82 páginas para que la gente pudiera leerlo en un día. ¿Verdad? Entonces, el tema de esto es decirte, ok, perfecto, si perdiste el sentido de la vida, lo primero que tienes que hacer es recondicionar tu cuerpo. Y para recondicionar tu cuerpo necesitas hacer A, B, C, D. Una vez recondicionado tu cuerpo, estás listo para empezar a amarte, porque es qué mejor manera de decirle a tu mente que te estás amando que cuidando tu cuerpo. Cada vez que te veas al espejo te lo vas a recordar. ¿Verdad? Entonces, ese es el sentido del primer libro. En el segundo libro, que va a estar ahorita para finales de julio acá en Guatemala, el tema principal es la autenticidad. ¿Verdad? No podemos ser plenos si no somos auténticos. La única forma de vivir una vida plena es a través de la autenticidad. Si tú quieres como resultado la felicidad en tu vida, tienes que ser auténtico. Y todas las situaciones que vivas en la vida, dificultades, procesos, te están llevando a regresar a ser tú. Entonces, si le empiezas a poner como coco o sentido a las situaciones que vives, te vas dando cuenta que muchas de ellas son por falta de autenticidad, de mostrarte realmente como sos. Fíjate que en mi proceso que sigue y ahí va y va a durar toda la vida, una de las cosas que a mí me cambió la vida fue esto, fue el podcast. Porque en el episodio 3, donde yo cuento mi vida, conté mis vacíos, conté las cosas que me habían pasado y de alguna forma fui auténtico y me quité unos pesos de encima que no te imaginas porque la persona que se para aquí a decir las cosas que es, nunca fue la persona que intentaba ser, ¿me entendés? Yo creé muchas máscaras para ser aceptado, para que me quisieran, por esa misma validación. Y a mí me ayudó muchísimo contar mi historia, porque entonces podía ser yo mismo siempre, podía ser auténtico. Por supuesto son como capas de cebolla, o sea que la autenticidad, bueno, ahora ya me quité esto, ahora ya ves, y encontrar mi esencia pura, que ahí ha de estar todavía y que la voy a seguir buscando o descubriendo, me ha llevado a esa parte que me dio mucha liberación, ¿me entiendes? Me sentí muy libre en entender esa parte. Y me encanta el tema de la autenticidad, ¿me entiendes? Creo que las personas que son auténticas son súper atractivas, ¿me entiendes? Querés estar con una persona que es auténtica como sea. Y creo que también las personas dicen, bueno, soy auténtico, tal vez voy a atraer a menos personas, pero a las que atraiga van a ser las que quiero que estén conmigo, ¿me entiendes? Entonces también vas escogiendo a las personas que comparten mucho tema tu vida. Pues yo creo que ahí te tendría yo una pregunta, Payo, según lo que platicamos, y es, normalmente creemos que ser auténtico es contar todo lo negativo que me pasó, ¿verdad? Pero lo negativo que me pasó, vuelvo a decirlo, es el fruto de mi falta de autenticidad. Sí. Entonces, si tú tomas una situación negativa como tal y tú dices, mencióname una, vamos a poner un ejemplo tuyo. Negativa, Que tú consideras negativa. sí, por ejemplo, mi herida de abandono en la infancia, por ejemplo. Mi herida de abandono en la infancia. Cuéntame un poquito de esa herida. Sí, mi mamá, por ejemplo, trabajaba mucho, entonces yo crecí sin amor de mamá, entonces crecí muy solito y entonces eso muchas veces me hizo dependiente después de relaciones de amor, a aceptar cualquier cosa porque como que mi corazón de amor necesitaba llenarse con algo y bueno, lo empecé a buscar afuera, por ejemplo. Entonces, ¿qué buscabas afuera? El amor que no tuve El amor que no tuviste. ¿Y realmente no tuviste amor por parte de mamá?
Ajá, esa es una percepción también. No, esa es pregunta para ti. ¿Realmente no tuviste amor? Lo que dijiste en tus propias palabras era, crecí solo porque mamá tenía que trabajar. ¿Para qué trabajaba ella? Para darme de comer. Para darte de comer, para mantenerte. Entonces, ¿será que realmente no te amaba? Vale. Quizás no. Entonces puede ser que sea mi percepción, pero no estabas buscando amor. Porque un niño a esa edad, para pasar por este tipo de situaciones, lo que busca es seguridad. Entonces, el hecho de que mi mamá no estuviera y yo me quedara solo me hacía sentir inseguro, porque yo no podía entender cómo la persona que yo amaba, ¿verdad?, no estaba conmigo. Y al no estar, esa inseguridad me hizo crecer de forma inestable y empezar a buscar esa seguridad afuera. Pero no estás buscando amor, Seguro. estás buscando seguridad. Entonces, tú vienes y dices, ok, esta situación yo no puedo cambiarla. La vida es como es. A mamá le tocó trabajar, ¿verdad? ¿Qué puedo cambiar? La interpretación de la situación, número 1. Y número 2, darme cuenta que de mí se quedó tirado en el proceso. Entonces, el hecho que mamá no estuviera, al yo interpretarlo como falta de amor, me hizo alguien inseguro. Sí. ¿Pero realmente es Payo inseguro? Te pregunto. Yo creí por mucho tiempo que sí. ¿Pero si yo te Sí. pregunto actualmente? Lo trabajo, mucho menos. Entonces puedes decir, Payo no es y no es inseguro. Ok. ¿Cómo es el Payo seguro? Feliz, no sé. Feliz, pero es alguien que se agrega a hacer cosas, alguien como muy estable, muy en paz. ¿Y quién es Pablo inseguro? Payo inseguro, ¿quién es? Triste, inestable. Ok, ambos son tú. Porque este fue formado con la niñez y este es el saludable. Entonces vienes tú y dices, esto es parte de mí. Esto es parte de mí ambos. Mi esencia es la seguridad como tal. Ok, ¿qué cosas pueden construirme seguridad que no dependan del exterior? Y empiezas a darte de esto y tienes que saber que el día que te dejes de dar esto va a aparecer esta carretera vieja. Entonces, lo que yo le explico a la gente es perdemos mucho el tiempo diciendo es que lo que me hicieron. O sea, yo creo que soy auténtico porque cuento que mi mamá no estuvo conmigo y esa falta de amor me hizo buscar el amor afuera. No. Auténtico es trazar tu mapa y decir, ok, esto soy. Lado positivo, lado negativo. ¿Cómo cultivo este lado positivo? Dándome A, B, C, D, E. Listo. Y si no me lo doy, ¿qué es lo que sucede? Ya sé dónde voy a estar. ¿Para dónde quiero estar yo? Y ahí es donde empiezas a elegir. Entonces, te empiezas a dar cuenta que muchas veces lo que nosotros llamamos procesos difíciles o traumáticos realmente no son más que una posición de victimización que nos hace perder el objetivo de encontrar nuestra esencia pura como tal. Entonces, en tu esencia pura, Payo es seguro. Sí. Porque Payo nació con esa seguridad. Listo. Pero, distorsionada, Payo se vuelve inseguro. Y ese Payo inseguro busca la aprobación externa. Es natural. Pero este Payo seguro no la busca. Las relaciones que este Payo seguro van a dar totalmente otro fruto que las que Payo haga desde aquí. Entonces, ahí es donde yo le explico a la gente, no se trata de rechazar esto es parte de ti, es amarlo. Amarlo y reconocer con esa compasión de que ambas partes son tú. Pero entonces te quitas esa herida de decir, como me abandonaron, este es el resultado. No va por ahí. Sí, pues. No sé si me explico. Por supuesto, aceptación de todo. ¿Entendés? O sea, de todo lo que sos y lo que tenés. De todo. Y tal vez ahí viene la otra pregunta que me encantaría que lo platicáramos, porque creo que esto va muy relacionado con la conciencia. Esto, para vos, ¿qué es conciencia? Para mí conciencia no es más que un estado de estar presente para ti. ¿Qué es para mí conciencia? Tomar esos tiempos para decir, a ver, el resultado que obtuve ayer de esto no era lo que yo quería. Me provocó enojo. Ok, ¿por qué estoy enojado? Estoy enojado porque la persona hizo A, B, C, D. Ok. ¿Será que realmente tiene que ver con la persona o esta persona es solo el espejo de algo que está pasando adentro? Ok, ¿dónde yo me estoy traicionando yo para que mi cuerpo haga este enojo como tal? Esa conciencia te lleva realmente a analizarte, a tratarte con empatía, sin juicio, a ver las dificultades de la vida como ese espejo que te va orientando, más que como una dificultad pura, y darte cuenta que son oportunidades. Entonces, platico con la gente, le digo,
Quizás eso que ves como un divorcio, que es un fracaso, para ti no es un fracaso. Es tu oportunidad de regresar a tu esencia. Quizás ese despido del trabajo no es un fracaso. Es tu oportunidad de regresar a tu esencia. Entonces, eres tú el que lo interpreta como un fracaso, pero la vida te quiere plena. La vida no está hecha para sufrir. Nosotros sufrimos por las percepciones que tenemos y porque nos tapamos esa esencia que tenemos y aparentamos ser quien no somos. Vamos a sufrir todo el tiempo si vivimos así. Sí, me encanta. Creo que el proceso siempre va reconociendo nuestra conciencia y también, que a mí me encanta y es uno de los nombres de este podcast, es siempre he visto yo la autenticidad como algo muy lindo, ¿me entendés? Como que ahí está la esencia y la felicidad, pero también está muy cerca el amor. Y te quería preguntar para vos, ¿qué es el concepto de amor y qué entendés por amor? Mira, yo creo que voy a tratar de amarrar ambos conceptos de lo que me hablabas ahorita, y es el proceso de sanación siempre te va a llevar a recuperar tu voz interior. Y para llevar tu voz interior, para poderla recuperar, lo que tienes que hacer es aprender a escucharla. Cuando tú aprendes a escuchar tu voz interior, eso es amor, porque tú eres esencia. En esencia, todo ser humano es amor. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a creer que el amor son acciones. No, el amor es lo que ya eres, pero dejaste de escucharlo. Entonces tú quieres vivir amando, aprende a escucharte. Y a medida que te escuches y le pongas atención a esa voz interior, te estás amando, y cuando tú te amas puedes amar a los otros, ¿verdad? Entonces para mí el amor no es más que el regreso a escuchar tu interior. Qué bonito, me encanta, me encanta. Es una forma diferente de ver. Sí, sí, por supuesto. Eh, Mira, y bueno, creo que al final de todo esto vamos creciendo en un mundo, no sé si cada vez seremos menos auténticos porque tenemos demasiados como que temas del exterior que monetizan, que sacan su beneficio y que al final también existen y que sirven. Y el tema del amor también que se va perdiendo, creo yo. ¿Cómo están nuestras nuevas generaciones y si alguien de esas generaciones empieza a tener esta necesidad o empieza a ver este podcast? ¿Qué recomendaciones tendrías para esas nuevas generaciones que empiezan a conocerse, a tener una vida, que empiezan a estudiar en la universidad, que empiezan a tener un mundo de relaciones, de parejas? Tal vez qué recomendaciones les darías a esas nuevas generaciones que empiezan en ese camino? Yo creo que mi consejo para la nueva generación y los de estas generaciones es escúchense. Escúchense. Paren un poco y aprendan a escucharse. ¿Por qué? Porque el escucharte a ti mismo va a dar como resultado una vida de abundancia. Si empiezas a correr tras las cosas afuera, muy probablemente vivas una vida de frustración y vas a tener que caer varias veces. Y yo lo contaba en una conferencia pasada y les decía, ¿por qué he decidido compartir en este tiempo todo este tema? Porque cada vez veo que los colapsos emocionales están en gente más joven, que hace dinero, que tienen empresas aparentemente exitosas, pero que han perdido un sentido de vivir y viven en un vacío existencial tan profundo que por eso puedes entender por qué las estadísticas de suicidio han crecido tanto en el mundo. Si tú aprendes a escucharte, si aprendes a ser guiado por esa voz interior que todos tenemos, tu vida va a ser plena. Y los resultados que tú piensas lograr haciendo cosas van a llegar en tiempos menores. Van a llegar y van a ser plenos. Porque mucha gente se encuentra ahora en día trabajando, esforzándose, y pareciera que el saco donde echan todo lo que trabajan tuviera un agujero. Así como les llega el dinero, así se les va, ¿verdad? Y cuando tú trabajas desde la plenitud no es así. Entonces, creo que ese es mi consejo para cualquier persona que escuche no solo tu podcast, sino cuando hablan conmigo, me puedes dar un consejo. Siéntate, guarda silencio y aprende a escucharte. Y eso, aparentemente, que es fácil, es tan difícil de hacerlo. Yo digo a la gente, cuando yo empecé mi proceso, yo me sentaba y no era capaz de estar en paz 30 segundos. O sea, yo me sentaba y empezaba, dejé la luz prendida, la estufa, y la puerta se convierte, ¿será que el carro lo dejé cerrado? Mi mente. Entonces lo que tienes que hacer es, para poder escuchar tu interior, es quitarle el ruido a tu mente.
Y para quitarle el ruido a tu mente solo existen 2 mecanismos para hacerlo: escribiendo o hablando. Elige cualquiera de los dos. Y después de quitarle el ruido a tu mente, empieza a escucharte. Mm, Me parece. Y te lo quería preguntar también, mucho cómo va relacionado el tema del dinero y sé que estuviste en este evento de Money Event, eh, con lo que hemos hablado, ¿me entiendes? Ahorita hablaste del tema de la abundancia. ¿Qué tan íntimamente está ligado con la autenticidad o con el amor propio, la abundancia o la producción o la atracción de dinero en ese momento en tu vida? Pues yo creo que el dinero solo es un resultado, es un fruto. Sí, que va a revelar lo que hay adentro tuyo. Entonces, si adentro de ti hay caos, el dinero lo único que va a hacer es amplificar posiblemente ese caos. Si adentro de ti hay plenitud, el dinero lo que va a amplificar es esa abundancia. Es como no podemos llenar con dinero lo, lo que necesitamos adentro, pero si tú llenas adentro, el fruto que va a dar el dinero es totalmente distinto. Entonces ahí es donde tú eliges. Construyes dinero y fortuna haciendo cosas que te van a drenar, muchas veces van a ir en contra de tu propia esencia y te van a enfermar y te van a cortar la vida, o aprendes a construir en el interior y dejas que el dinero exterior solo sea el reflejo de eso que estás construyendo adentro. Pero eres tú quien lo elige. Me parece, me encanta. Mira, Luis, y tal vez contanos un poquito, ya nos contaste un poquito de lo que hiciste, de lo que has hecho, qué se viene ahora en tu vida, en este nuevo libro, que igual es una ilusión. ¿Qué se viene para el futuro de Luis? Mira, te va a dar risa la respuesta a esto, porque les digo, se viene más de lo mismo, pero diferente. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Más compartir, más autenticidad, más abundancia. En el nuevo libro, como yo te digo, lo que trato de explicarle a la gente es: todos tenemos una historia de vida, pero esa historia de vida no tiene por qué definir tu esencia. Tu esencia ya está ahí, es un regalo con el que viniste. Entonces, tu historia no es tu esencia. Tienes que salir de creer que lo que viviste te hace ser quien eres, porque no es ahí. ¿Por qué te digo más de lo mismo? Porque para mí sigue siendo un fruto. O sea, seguiré cuidándome, seguiré trabajando en mí, seguiré vaciando mi mente. Entonces, es más de lo mismo, pero es diferente porque a medida que pasa el tiempo, el fruto va creciendo y va siendo más abundante. Así que desde ahí espero compartir con cada persona que tenga el gusto de hacerlo, ¿verdad? El nuevo libro, pues en las actividades lo que te puedo contar es: el nuevo libro está para 31 de julio en Guatemala. Luego vamos a El Salvador, a una conferencia también donde hablo del tema No son problemas de dinero. Y pues eso es como lo más próximo, ¿verdad? Que tenemos ahí en lista y en agenda. Qué alegre. Algo que no puedo pasar por alto es cómo se ve y cómo lo siento yo también en tu vocación y en lo que haces, ¿me entiendes? O sea, ahorita que estábamos antes de entrar aquí, que siempre tenés una palabra de aliento, siempre tenés algo que te pasó y que puedes solucionar el problema. Yo logro ver tu vocación en lo que haces y que te encanta a lo que te dedicas y que siempre estás buscando cómo, porque quiera que no ayudas, ¿me entiendes? O sea, resolves problemas de personas que no han logrado ver esa parte y entonces les indicas un camino. Y me encanta, creo que el mundo necesita muchísimas personas así, que sean auténticas, pero que también entendemos que vivimos en una sociedad donde hay gente que necesita ayuda, ¿me entiendes? Hay gente que necesita una luz, hay gente que necesita un camino, y creo que lo que haces, lo haces desde la pasión y te sale natural, te brota natural lo que haces. Así que gracias de verdad por tu vida, porque creo que haces un impacto muy, muy grande en nuestro país. Sos un guatemalteco ejemplar, ¿me entendés? Creo que aportas muchísimo a nuestra sociedad y necesitamos más gente así que ojalá existan semilleros de personas con conciencia que trabajen en ellos, que se sepan escuchar y que trabajen en toda esta parte, porque nos hace muchísima falta a nuestro país. Pues. No, gracias por tus palabras, Payo. Pues lo que yo te puedo decir es: no me considero alguien que ayuda a las personas, me considero alguien que lo que va a hacer es escucharte para que puedas encontrar tus respuestas adentro. No me considero alguien que le diga a la gente: tienes que hacer A, B, C, D. Creo que me veo más como la persona que te dice: a ver, sentémonos y descubramos la respuesta que está ahí adentro. Tú no necesitas buscar respuestas afuera, ya la tienes adentro, pero vamos a descubrirla. Y cuando tú la descubres de forma personal, se vuelve tan
¿cómo puedo explicarte? Es tan poderosa porque es tu propia respuesta, no es alguien diciéndote qué hacer, y lo sabes, tu interior lo sabe. Así que por eso lo disfruto. Yo cuando le digo a la gente, ayuda a gente, quizás esa ayuda solo es el reflejo de cómo lo hago conmigo. Me apoyo, trato de encontrar mis propias respuestas, de saber que yo tengo un camino que es para mí, es mío, ¿verdad? Y que de ese camino soy responsable yo, no es responsable nadie. Entonces me da la libertad de poder elegir y decidir. Y la mejor forma de elegir y decidir es escuchando tu interior. Entonces, te agradezco el espacio y la oportunidad también de estar acá, ¿verdad? Compartiendo todo esto con tu audiencia. Después de tanto tiempo de tratar y hacerlo, ¿verdad? Ahora lo estamos haciendo, de ver el momento adecuado. Sí. Y por último, tal vez la pregunta obligada que siempre hacemos y que la platicamos antes. ¿Qué se vale, Luis? ¿Se vale llorar? ¿Se vale amar? ¿Se vale de todo? Yo creo que se vale todo, pero para mí, en el énfasis de se vale amar, yo diría que preguntarte si se vale amar sería como preguntarle a alguien si se vale respirar, porque el amor eres tú. El amor somos todos en esencia, y si somos en esencia, se vale. Se vale. Ahora tienes que ver que quizás lo que necesitas es quitarle las distorsiones de lo que crees que significa amor, porque el amor no significa algo, el amor es. Y si tú logras entender que en esencia eres amor y lo descubres, se vale. Se vale. Bellísimo, me encanta. Luis, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por tu vida, gracias por este espacio. Y de verdad que he aprendido muchísimo hoy. Así que te agradezco de verdad el tiempo que te tomaste para venir con nosotros y que espero de verdad te vaya súper bien, sigas cosechando todo lo que estás haciendo, de verdad que sos excepcional, ¿viste? Gracias, Pai. Gracias por tu tiempo y por la invitación. Y gracias a todos por escuchar. Este es el episodio número 16 del podcast Se Vale Amar.